Una sola conversación bastó para que hoy estemos viendo tantos desastres alrededor del mundo. Bienvenido a este canal. Mi nombre es María Fernanda, por si no lo sabías. Y así como has leído en el título de este video, hoy vamos a hablar de la importancia de cuidar lo que escuchamos. Sí, así como lo escuchaste. Tenemos que cuidar lo que escuchamos. En el principio de la creación, antes de la caída del hombre, hubo una conversación, la de la mujer con la serpiente. Si analizamos un poco, podemos darnos cuenta que el pecado no precisamente entró por una acción. El pecado entró por el oído. El pecado entró cuando la mujer prestó su oído a esa serpiente. Entonces, muchas veces creemos que lo que escuchamos no es importante, sin darnos cuenta que por allí es donde entra el veneno más mortal. Y luego de eso es que vienen a ser ejecutados los pecados. Dios fue totalmente claro con Adán al decirle de qué no podía comer y de qué sí podía comer. Pero una sola conversación bastó para poner al hombre en contra de su creador. Por esto es necesario que escuchemos a las personas correctas, que podamos analizar a quienes estamos escuchando. Los hombres y mujeres de Dios estamos llamados a llenar nuestra vida de la palabra del Señor y muchas veces prestamos más nuestro oído a escuchar otras cosas que no precisamente son de la palabra, que no precisamente alimentan nuestro espíritu. Tenemos que cuidar tanto lo que escuchamos porque eso va llenando nuestro corazón. Y de lo que esté lleno nuestro corazón, de eso le vamos a dar a las otras personas. La misma Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Una frase un poco curiosa, pero es muy cierta, porque de todo lo que nos llenamos por dentro, eso va a salir por nuestra boca. Esas son las palabras que van a emitir nuestra boca. En Mateo 12:35 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Es decir, que todo lo que se alberga en tu corazón es lo que vas a emitir. Tienes que tener mucho cuidado de a quién le prestas el oído, porque no todos son merecedores de que tú les prestes atención. Si tú eres un hijo de Dios o si tú quieres hacer que tu vida se refleje en Cristo o que tu vida sea un reflejo de Cristo, tienes que cuidar demasiado a quien escuchas, porque tarde o temprano a la persona que le prestamos atención, en eso nos vamos a terminar convirtiendo. No es mentira el dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Un ejemplo, si te juntas con una persona rebelde, con una persona orgullosa, con una persona que no obedece a sus padres, con una persona mentirosa, con una persona viciosa, tarde o temprano te vas a convertir en ese tipo de personas, porque cada vez que nos influenciamos más de este tipo de gente, eso va minando nuestras vidas. ¿Por qué crees tú que nuestros padres tienen que sembrar buenas palabras en nosotros? ¿Por qué crees tú que cuando estamos pequeños nos tienen que enseñar tantas cosas? Porque no las sabemos, porque no nacimos sabiendo todo, nos necesitan enseñar y así es durante toda nuestra vida. Necesitamos escuchar las buenas palabras, necesitamos tener buenos mentores, necesitamos escuchar palabras que vengan directo de Dios. Yo, por ejemplo, en toda mi vida, creo, me dediqué a escuchar más a personas que eran mucho mayor que yo. Gracias a Dios que me lo permitió hacer así. Gracias a Dios que me rodeó de gente mayor que yo, de gente más sabia. Me hizo darle importancia a mi madre, a poder contarle las cosas a mi madre. Pero hay mucha gente que de repente no pasa esto. Hay gente que no tiene la facilidad de tener hermanos mayores o de repente de tener una madre abierta a permitir escuchar todo lo que un hijo tiene para decir. Yo sí corrí con esa suerte, por así decirlo, pero tú que de repente no tienes a quién hablarle, tú que de repente no tienes con quién desahogarte, no corras a la gente que no va a tener nada que enseñarte. No corras a la gente
que si de repente estás saliendo de un vicio o de repente estás saliendo de una mala costumbre y vas y hablas con la persona que hace lo mismo que tú estás dejando, tú crees que te va a aconsejar que lo dejes. No te va a aconsejar eso. Por ejemplo, una mujer celosa cree que su marido o su novio o su marido, se escucha muy feo, su esposo o su pareja le está siendo infiel. Entonces le cuenta todo el mecanismo que tiene en su cabeza a otra mujer celosa, que es mucho más psicópata. ¿Qué le va a poder aconsejar esta mujer? Nada bueno sale de ese tipo de consejos. Busca a la persona correcta. Yo sé que siempre hay alguien disponible para ti, para que tú le hables, para que tú te desahogues. Dios no nos deja sin esos ángeles. Dios siempre pone personas idóneas en nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces estamos tan enfocados en lo malo o en las malas juntas que le damos la espalda totalmente a ese tipo de gente que sí nos puede aconsejar de manera correcta. Otro ejemplo, si eres una chica que constantemente escucha a su enamorado pidiéndole que vayan a la cama, tarde o temprano, tú que de repente estás viendo este video y estás pasando por eso, vas a terminar cayendo. A la tentación tenemos que huirle. Y la tentación empieza ¿por dónde? Por el oír. Hay gente que si no tiene su identidad firme en Dios, las cosas que escuchan las puede llevar a quitarse la vida. ¿O ustedes creen que una persona que se suicida de la noche a la mañana lo pensó? De la noche a la mañana, ¡guau! No, ya me provocó quitarme la vida. No, eso es algo que se va cultivando día tras día, año tras año. Es de tiempo, no es de la noche a la mañana. Por eso no permitas que ningún pensamiento que quiera venir en contra de lo que Dios ha dicho de ti se anide en tu mente. Todo pensamiento se vuelve un sentimiento. Y si lo dejas que se vaya cultivando, se va a terminar volviendo una acción. Si lo permites aquí, lo vas a terminar ejecutando. Tu peor enemigo no es aquel que te dice la verdad. Tu peor enemigo no es aquel que pretende sacar lo mejor de ti al decirte lo que estás haciendo mal. Tu peor enemigo va a ser siempre aquella persona que busca apartarte del propósito de Dios en tu vida. Ese tipo de personas existe. Ese tipo de personas que te dice, pero ¿para qué vas a orar? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Pero qué tanto estás leyendo tú la Biblia? Ese tipo de gente es tu peor enemiga. Si sigues escuchando ese tipo de gente, déjame decirte que no vas a tener un buen término en esta vida. Una mala conversación es suficiente para que tú termines odiando a una persona. Muchas veces hemos escuchado el dicho de no juzgues un libro por su portada, pero en realidad juzgamos a veces por simplemente escuchar algo malo de esa persona. Una mala conversación es suficiente para que tú destruyas todo por lo que has trabajado por años. Crees en Dios, has sentido el Espíritu Santo y te has congregado por mucho tiempo y sabes que Dios existe, pero cuando escuchas a una persona y te empieza a hablar de la ciencia y te empieza a hablar de la evolución y te empieza a hablar de tantas teorías que van en contra de lo que Dios ha hecho y tú lo dejas que entre a tu mente, perdiste, porque empieza a robarte la energía, empieza a robarte la fe, empieza a robarte la confesión. ¿Por qué tú crees que Jesús, cuando fue tentado, lo primero que hizo fue hablar? Porque Satanás escuchaba lo que Jesús iba a declarar y sabía que lo que había en Jesús nada lo podía derribar. Y lo único que hizo que Satanás huyera fueron las declaraciones de Jesús. Lo que Jesús tenía en su tesoro. ¿Qué tienes tú en tu tesoro? ¿Qué tienes tú en tu corazón? Si hay alguien que de repente tu pastor, tu líder, te dice que leas la palabra, no es por molestarte. No es por quitarte el ratito de diversión que debes tener, es porque allí en esa palabra hay tantos tesoros que van a ser tus armas de guerra en los momentos donde la tentación va a querer venir a ti a través de lo que escuchas. Cuando escuchamos algo inapropiado, nuestra mente lo capta y lo archiva. Muchas veces creemos que nos olvidamos de muchas cosas, pero en realidad se queda allí. ¿Qué crees que hace tu mente cuando escuchas a tus amigos que se llevan
cuántas mujeres habidas y por haber a los hoteles. ¿Qué hace tu mente? ¿Qué se imagina tu mente? De repente piensas, ay, pero si yo pudiera hacerlo. No, pero soy cristiano. ¿qué crees que hace tu mente cuando ves y escuchas series o películas que están altamente sexualizadas, donde hay escenas de sexo por montón? ¿Ya te da igual verlo? ¿Ya te parece normal? ¿O hay algo dentro de ti que te dice no los veas? ¿Crees que esto no te afecta? ¿Crees que el escuchar cosas no te afecta? Pero en realidad nuestra vida depende totalmente de lo que escuchamos y vemos. Tanta es la importancia que le da Dios a lo que escuchamos, que dice la Biblia que la fe entra por el oír la palabra de Dios. El escuchar no es cualquier cosa. Dios nos los dejó como un regalo divino y tenemos que ejecutarlo de la manera correcta. No dejes que Satanás siembre semillas en tu corazón de odio, de resentimiento, de ira, de contiendas, de pleitos que te hagan ir en contra de tus autoridades y menos aún de Dios. Sé sabio, escoge bien a tus amistades, escoge bien a quien escuchas. No pretendas resolver tus problemas con alguien que está pasando peores problemas que tú, porque déjame decirte que te va a hundir mucho más. Espero que este video te haya servido en gran manera, que hayas podido suscribirte, dejar tu manita arriba y comentar este video si te gustó, qué te pareció, cuál ha sido tu experiencia, y será hasta el próximo video.